Buenos días, Ismael. Diana, vamos a dar inicio, sí, a la clase del día de hoy. Recordemos que el tema que tenemos es literatura. ¿Sí? Literatura, el día de hoy vamos a hablar sobre una obra muy importante. ¿Sí? ¿Se me escucha, Mari? ¿Sí? Sí, sí, se logra escuchar bien. Ya, gracias, gracias. Vamos a hablar sobre la obra de Tartufo. Sí, es una obra muy, muy bonita, muy peculiar. Ya, solo vamos a conocer su contexto histórico, cuándo sucedió, quién es su autor y de qué trata la obra. Bien, ¿cuál es el estilo de Molière? ¿Quién es Molière? Molière es la persona que escribió la obra Tartufo. ¿Sí? La obra se llama Tartufo y el autor es Molière. Bien, las obras de Molière, a ver, recordemos esto, pertenecen al movimiento neoclásico. ¿Sí? Neoclásico. Nos van a enseñar todo referente, ¿ya? Nos da una enseñanza moral, ¿ya? Moral. Más que todo, a las características que podamos tener nosotros a través de la representación, en este caso, de la moral, ¿no? Una enseñanza. Bien. A través de sus obras, ya, Molière, el autor, él buscaba mucho lo que es influenciar, corregir. ¿Qué quería corregir? Las costumbres que estaban duramente arraigadas mediante la comedia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que él trataba? Pues él trataba de hacer grandes problemas sociales, ¿ya? En este caso, Molière desarrolla los llamados, aquí, desarrolla los llamados arquetipos humanos, ¿ya? ¿Quién desarrolla los arquetipos humanos? Molière, ¿ya? Molière. Entonces, ¿qué serían modelos? Entonces, ¿qué son los arquetipos humanos? ¿No? ¿Qué son? Los arquetipos humanos se están refiriendo a, pues, son Buenos modelos. días, Miss. Buenos días, George. Son modelos de conducta, ¿sí? Modelos de conducta. En Ok, el, Miss. ya, modelos de conducta que se van a mostrar ante la sociedad y sobre todo los que se van a representar en una persona, ¿no? La conducta, por eso estamos hablando de la moral, ¿ya? Moral. Muy aparte de ello, obviamente, como ustedes saben, las personas, de forma general, ¿no? Representan un tipo de persona. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no todos formamos los mismos valores, disculpen, los mismos valores, o no todos presentamos la misma enseñanza, ¿verdad? Cada uno somos independientes de las otras familias, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí 4 estudiantes, ¿no? Cada estudiante hace representar a un tipo de persona. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes saben realmente cómo son ustedes, ¿no? ¿Cómo son ustedes mismos? ¿Cómo será? Aquí, en el estilo de Molière, hace y menciona algunas palabras de cómo Molière ha visto al Estado. ¿Qué quiere decir? Ha visto a las personas en aquella época, ¿no? Entonces, ¿cómo lo subió? De acuerdo al tipo de persona que van a representar. ¿De qué forma? Menciona lo que es la hipocresía, ¿no? Él decía que la gente es hipócrita. La avaricia, ¿no? La ambición. ¿Qué más? También nos da la fe en los médicos, ¿no? Y así sucesivamente. Ya a eso se le llaman como los arquetipos humanos, ¿no? Son modelos de conducta que se van a colocar de ejemplo dentro del Estado que van a representar a un tipo de persona, ¿no? La hipocresía, la avaricia, la ambición, la fe en los médicos, etcétera, y varios. Bien, ese es el estilo de Molière, ¿ya? Va a presentar enseñanzas morales en sus obras, ¿ya? En sus obras. ¿A través de qué? A través de el desarrollo llamado arquetipos humanos,
¿ya? No se olvide, arquetipo femenino. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es Tartufo, ¿no? ¿De qué trata la obra? ¿De quién se va a hablar y qué es lo que se va a hacer? Bien, para ello voy a compartir disculpen, un video para que ustedes puedan visualizarlo mucho mejor. Sobre todo las ilustraciones, ¿sí? Del video, ¿ya? Ilustraciones. Me da un momento, voy a compartir sonido y listo. Observen bien el video, ¿sí? Observen, es un resumen de la obra Tartufo, ¿ya? Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgon. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgon, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgon, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgon de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo, no lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgon anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgon, la diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada, él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorine, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorine los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgon sobre esto a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmire es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal,
que dice que deben abandonar la casa porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordá que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que nos pueden surgir a partir de la lectura del libro haciendo clic en... Bien, vamos a continuar. Espero que hayan prestado atención. Déjalo, Crismar. Quiere escuchar la clase también. Vamos a continuar. Sí, el video, como ustedes han podido ver, es muy interesante referente a lo que se ha observado, ¿no? Nos está hablando sobre las características de las personas dentro de la misma obra, ¿no? Recordemos que el estilo de Molière, en pocas palabras, lo que él quería describir, mayormente representa cómo es la enseñanza moral, ¿no? Por eso se le llamó desarrollo aquí los llamados arquetipos humanos, ¿no? Está hablando de la conducta, el ejemplo del mismo estado, ¿no? Cuando digo estado me refiero a personas, ¿ya? De las mismas personas que van a representar. Bien, vamos a comenzar aquí con la primera lectura referente a la obra de Tartufo. Bien, cuenta, ya observamos el video, ¿no? Cuenta la historia de un adinerado y muy devoto burgués llamado Orgón, ¿ya? Entonces, vamos a identificar los personajes, ¿sí? Los personajes es eh, el burgués Orgón, ¿ya? Identificamos personajes, ideas principales. Entonces, es la historia de un adinerado burgués llamado Orgón, ¿ya? Quien un día en misa conoce a un hombre llamado Tartufo. Entonces, conoce a un hombre llamado Tartufo, quien finge, y quien finge ser un hombre de Dios. ¿Ven? Orgón, el burgués, en este caso lo invita a vivir en su casa, ¿ya? Al considerarlo una buena influencia para él y su familia. Vean, el burgués Orgón ha invitado a Tartufo para vivir en su propia casa. Un día, Orgón sale de viaje y a su regreso le dice a Tartufo que quiere formalizar lazos con él, ¿no? Y decide darle la mano de su hija en matrimonio. Mire, entonces, a pesar de que ya se lo había prometido a Valerio, ¿no? A ver, tengamos en cuenta que antes era muy normal los matrimonios arreglados, ¿ya? Quienes decidían con quién casar a sus hijas eran los papás, sobre todo el papá. El papá era el que escogía a quién iba a entregar a su, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues Orgón ya le había prometido antes a Valerio, ¿no? Que le iba a dar a su hija, pero al aparecer Tartufo, decidió darle a él, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De buena ¿Quién era de buena familia? Valerio. Valerio era un hombre de buena familia. Entonces, Tartufo le dice que lo haga y que lo iba a pensar. No aceptó. Todavía dijo, lo voy a pensar. Todavía espera. Entonces, cuando la noticia del matrimonio obligado llega a oídos de Elmira por medio de la sirvienta, aquí Lorina, ella le pide a Tartufo hablar a solas con él para llegar
a un acuerdo. ¿Ven? Y que no se case con su hija. En esa plática, Tartufo le confiesa que está enamorado de ella y que no se quiere casar con Mariana, sino con ella, miren. ¿Ya? Entonces, pregunto yo, ¿con quién se quiere casar Tartufo? ¿Con su hija o con su mamá de la chica? ¿Ven? Miren, vuelvan a escuchar. Dice, cuando la noticia del matrimonio obligado llega a oídos del Mira, Elmira, ¿quién es Elmira? Es la esposa de Orgón, ¿ya? Elmira es la esposa de Argón. Entonces, ¿qué pasó? Ella lo escuchó por medio de la sirvienta, ¿no? La sirvienta es Dorina. ¿Quién es Dorina? Fiel criada de Argón. ¿Listo? Entonces, ella le pide a Tartufo, mira, estamos hablando de Elmira, la esposa de Argón, le dice a Tartufo que si podían hablar a solas para poder llegar a un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? Pues no quería que se case con su hija, ¿no? Elmira, la esposa de Orgón, le dice a Tartufo, no quiero que te cases con mi hija. Entonces, Tartufo, miren, Tartufo, que es en este caso el falso devoto, miren, el falso devoto, le confiesa que está enamorado de ella y que no se quiere casar con Mariana. Mariana es la hija, ¿no? La hija de Elmira y de Orgón, sino con ella. ¿Ven? Miren, ¿qué me dicen ustedes? El señor, creyendo que pues él es buen cristiano, lo lleva a vivir a su casa, quiere entregarle a su hija, pero Tartufo no quiere a su hija, quiere a su esposa de algo. ¿Ven? Miren. Entonces, ¿qué pasa? Elmira lo rechaza y lo amenaza con decirle a su esposo la verdad si se casa con Mariana. ¿Ven? Miren. Elmira ya tenía un as bajo la manga, ¿no? Si te casas con mi hija, yo le digo a mi esposo que tú me has dicho a mí para yo casarme contigo. Obviamente su esposo se va a molestar, ¿no? Se entiende que se va a molestar. Entonces, Tartufo le dice, dile lo que quieras. Orgón no te va a creer. Haz lo que tú quieras, Orgón no te va a creer. Entonces, cuando Orgón llega a su casa, Tartufo le dice que Dios quiere que le done todos sus bienes a él porque es pobre y Orgón le cree. Miren, esto es lo que le dice Tartufo, ¿no? Aprovechándose de que Orgón, pues, creía ciegamente en él. ¿Y qué pasó? Orgón le da todos sus bienes, miren, qué generoso, le da todo. Y es ahí cuando su esposa, estamos hablando de Elmira, la esposa de Orgón, le confiesa lo que le dijo Tartufo para que lo bote de su casa, ¿ya? Pero su esposo no le cree, ¿ven? No le cree. Entonces, ¿qué decide hacer Elmira? Elmira seduce a Tartufo frente a su esposo, ¿ya? Entonces, Elmira quería que Tartufo confiese, ¿no? Lo que había hecho, que se den cuenta que era una mala persona, que no era una buena persona. Bien, entonces. Y cuando Orgón lo quiere correr, ya no puede, ¿no? Él mírale, le presenta una trampa a Tartufo, Orgón se da cuenta del error que había cometido, le cree a su esposa y en ese momento decide correrlo de su casa. Pero pregunto yo a los que están aquí, ¿de quién era la casa? ¿De Tartufo o de Orgón? A ver, ¿de quién era la casa? Recuerden que Orgón le había dado todos sus bienes a Tartufo. ¿De quién era la casa donde ellos vivían? ¿De Tartufo o de Orgón? De Orgón. No, 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 Tartufo. era de Tartufo.
¿Por qué? Porque Orgón le donó todos sus bienes. Aquí está, lo resalté aquí. Le donó todos sus bienes. Entonces, Orgón cuando decide que Tartufo se vaya, lo quiere votar porque se dio cuenta que era una mala persona, pues esa casa ya no le pertenecía, ¿no? Ya no era de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Cuando parece que la familia, miren, está condenada a la indigencia, ¿quién aparece? Miren quién aparece. Valerio llega con un papel que certifica que Tartufo es buscado por varios crímenes. Vean, pregunto yo, ¿quién era Valerio? Pero antes que yo, la hija de Orgón. Claro, Valerio, ¿no? En este caso, estamos hablando sobre Valerio, era el novio de María. ¿No? ¿Con quién se iba a casar primero? No, hasta que su papá Orgón dijo, no, ya no con él, sino se va a casar mi hija con Tartufo. ¿Ven? Recuerdan que está acá, al principio, al principio. ¿Bien? Entonces, miren, Valerio se aparece y dice, no, no, acá dice que Tartufo es un criminal, que tiene que pagar, etc. Entonces, ¿pero qué pasa ahí? Lo amenaza a Tartufo, ¿ya? Con meterlo a la cárcel, sin que antes, obviamente, que le devuelvan todo, ¿no? Que le devuelvan todo y lo amenaza. Pero ¿qué pasó ahí? Tartufo sabe todos los secretos de la familia. Miren, Tartufo sabía todos los secretos. Y por temor a que se divulguen, deciden vivir juntos otra vez como si nada hubiera pasado. Miren, ese es el final de la obra de Tartufo. A ver, entonces, por miedo a los secretos que podían tener ahí en familia, pues ni lo uno ni lo otro, ¿no? Todos viven juntos en la misma casa. Obviamente, Tartufo es todavía dueño de todas sus propiedades, pero no puede votarlos, ¿no? Porque si los vota, ¿qué podría pasar si Tartufo quiere votar a toda esa gente de su casa? A ver, ¿qué le puede pasar a Tartufo? Los escucho. ¿Qué le puede pasar a Tartufo? ¿Con qué lo amenazaron a Tartufo? ¿Qué le dijeron? Lionel, Prismari, George, Mariana, ¿Cómo hello. así, Miss? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué Tartufo al final? ¿Por qué al final todos viven juntos? Mm, mm, Ya lo por temor a que se divulguen los secretos, Miss. exacto, ¿no? Ese es el primer motivo, Sí, ¿no? Miss. La familia, estamos hablando de Orgón, Mariana, Elmira, se quedan viviendo ahí por temor a que Tartufo cuente todos sus secretos, ¿ya? ¿Y por qué Tartufo también se queda viviendo ahí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que Tartufo se quedó ahí viviendo y no los votó? ¿Por qué creen que siguieron viviendo juntos y tampoco los votó?
¿Qué trajo Valerio? Valerio trajo algo. A Entonces, su hija, Miss. no. Valerio es el novio de Mariana. Valerio llegó con un papel que Un papel eh, que certifica que Tartufo es buscado por varios crímenes, Miss. Bien, Mari con George. Bien, esa es la respuesta. ¿Ah? Tartufo no los podía votar porque si los votaba, ellos iban a ir con esos documentos a la policía y lo iba a meter a la cárcel. ¿Ya? Entonces, la familia tampoco iba a entregar esos papeles porque si ellos se entregaban, Tartufo contaba todos sus secretos. ¿Ven? Estaban como se dice, ¿no? Contra la espada y la pared. No había salida. Sí o sí, como dicen por ahí, ¿no? Tenían que quedarse juntos ahí viviendo en la misma casa, ¿no? Al menos, obviamente, que uno vaya a la cárcel y el otro, pues, su familia quede en ruinas. ¿Ven? Ahora sí, vamos a continuar. De eso se trata la obra de Tartufo. Sobre la obra, el autor, ya ustedes saben, es Molière, ¿ya? Género dramático. Estamos hablando sobre la especie comedia. Género, drama, tiene acción. Especie, comedia, diversión, ¿ya? Actos, tiene 5 actos. Si tiene actos, esto es un teatro, ¿ya? Teatro. Tema, la hipocresía. ¿Por qué la hipocresía? Muy fácil, ¿no? Yo pregunto, a ver, Chris Mari. Ismar, imagínate que tú eres Elmira. ¿Te quedarías a vivir ahí en esa casa? ¿O prefieres meterlo a la cárcel y ya que cuenten todos tus secretos? A verlo todos los días ahí en tu casa. yo dejaría que lo llevaran a la cárcel de una vez. Claro, ¿no? Bueno, es lo que uno preferiría, ¿no? A que verlo todos los días en tu casa. Por eso el tema es la hipocresía. Porque a pesar de lo que pasó, ellos siguieron viviendo juntos. Entonces, es por eso que se menciona como tema la hipocresía. Bien. Personajes, tenemos Orgón. Orgón es el burgués de París. Elmira, la esposa de Orgón. Damis, hijo de Orgón. Mariana, hija de Orgón. Dorina es la fiel criada de Orgón, ¿no? Era su empleador. Tartufo es el falso devoto. Valerio era el novio de Mariana, ¿no? Con quien ella se iba a casar desde un principio. Leandro es el cuñado de Orgón y Madame Turner, madre de Orgón. Y el lugar donde se desarrolla todo esto es en París, Francia. Bien, vamos a comenzar aquí. Vamos a desarrollar todo lo referente a la obra de Tartufo. ¿Sí? Vamos a completar este pequeño mapa conceptual para identificar, vamos a identificar todo lo relacionado a la obra que hemos leído. ¿Sí? Comenzamos. Por favor, no olviden activar sus audios para poder registrar su participación, ¿ya? Sobre todo es, todos los días se coloca una nota. Si ustedes no dicen absolutamente nada, ¿qué nota les puedo poner? Bien, entonces comenzamos. Solo activan su audio, comenzamos. ¿Cuál es el género de la obra Tartufo? Dramático. Dramático. Dramático, muy bien. Copiamos, terminamos de copiar. Recuerden que estamos viendo juntos. Ya terminé. Bien, Mari. ¿Cuál es la especie? Comedia, Miss. Comedia. Comedia. Muy bien, es comedia. No se vayan a olvidar. Cuando ustedes escuchen que alguna obra ya es de género dramático, ya ustedes dicen, ah, es una obra. Es una obra teatral. Una obra teatral se va a basar a través de guiones, ¿no? Guiones de cada persona. Entonces, ¿quién es el autor de la obra Tartufo?
Molière. Molière, Molière. Miss. Muy bien, estamos hablando sobre Molière. Molière. Vamos avanzando, vamos terminando. Y La luego hipocresía, Miss. La La hipocresía. hipocresía. es correcto, la hipocresía. ¿Ya? No se olvide, la hipocresía. La hipocresía. Haciendo reflejar ahí el final, ¿no? De cómo todos viven juntitos. Actos, ¿cuántos actos tiene? 5. 5, Miss. 5 5. actos. ¿Ya? 5, 5. Vamos a colocarle 5 nada más en letras. 5. ¿Ya? 5. ¿Quién es el protagonista de la obra? Orgón. Orgón, Miss. A ver, uno por uno, Lionel, ¿qué mencionas? Orgón. Argón, ¿ya? George, Orgón, Miss. Orgón. Listo, ¿no? Estamos hablando de Orgón, ¿ya? Orgón como protagonista. Tilde, no se vayan a olvidar tilde en la O, ¿sí? Orgón. Y por último, ¿quién era el falso devoto? Tartufo. Era Tartufo. Muy bien. Terminen. Listo, Miss. Bien, bien George, bien Lionel, bien Chris Mari. Listo. Vamos a continuar. Mariana, Eduardo, de igual manera, avanzamos. Si no dice nada, yo supongo que ya terminaron, ¿ya? Así que si todavía les faltan, veamos. Listo. Entonces, hasta aquí. Vamos a comenzar con las siguientes preguntas. Pregunto yo, ¿qué desarrolla Molière en sus personajes? ¿Qué desarrolla Molière en sus personajes? A ver, recuerden, yo lo resalté aquí en el texto. Estamos hablando sobre su estilo, pero él desarrolló algo. Desarrolló las llamadas ¿qué? Avaricia y la ambición. Ya, pero todo eso tiene un nombre en general, está resaltado, yo lo resalté y me imagino que ustedes también lo han resaltado. Vamos, recuerden ahí en sus fichas, recuerden. Tercer párrafo del estilo de Molière. Lean, tercer párrafo. En el tercer párrafo donde dice estilo de Molière. Arquetipos humanos. Correcto, estamos hablando sobre los arquetipos humanos. Ya, cuando decimos que desarrolló Molière en sus personajes, desarrolló los arquetipos humanos. Bien, escriban ahí. Desarrolló los arquetipos humanos. Continuamos con la siguiente pregunta.
Nos dice, ¿por qué Orbón acoge a Tartufo en su casa? ¿Por qué lo acoge? Porque era muy rico, porque iba a misa. A ver, está en el primer párrafo. Lean bien, lean. Aquí está. Porque pensaba algo que Tartufo era un hombre de Dios. Correcto. Bien. ¿Por qué Orgón acoge a Tartufo en su casa? Porque él pensó que Tartufo era un hombre de Dios, ¿no? Aquí viene la famosa expresión, ¿no? No te dejes guiar por las apariencias. Estamos hablando de Tartufo. ¿Terminaron? Yo ya Mm, terminé. Muy bien. Entonces continuamos. Sí, ¿Quién? Miss, yo también. Bien, George. Siguiente pregunta. ¿Quién es el personaje rebelde que enfrenta a Tartufo? ¿Quién lo enfrenta? Desde un principio. Valerio. Valerio. Él lo enfrenta, sí, pero lo enfrenta al final. Él ya sería la segunda persona que lo enfrenta. Hay una persona, un personaje que lo enfrenta, el primer personaje. Anida. Fue él, en este caso, la esposa de Orgón, ¿verdad? Recuerden, Elmira, la esposa de Orgón, en un principio le dijo a Tartufo, ¿no? No te cases conmigo, ¿no? ¿Y qué le dijo Tartufo? No, yo no me quiero casar contigo, yo me quiero casar contigo. Entonces Elvira ahí lo amenaza, ¿no? Le dice, le voy a contar a mi esposo todo lo que tú me estás diciendo. ¿Ven? Entonces, ¿quién es el personaje rebelde que enfrenta a Tartufo? Estamos hablando del primero. Entonces ahí ustedes responden. Responden ahí. ¿Quién es el personaje? Es Elmira. Y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿No? Ahí hay una coma. Es Elmira, escriban ahí, coma, porque no quería que se case con su... Bien, vamos a continuar, ¿no? ¿Terminaron? Ahí sumen para poder continuar con la última pregunta. Ya terminé. Bien, Mari, pues vamos a mover esto un poquito arriba. Ya está. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Decimos, ¿por qué Dorina es la más inteligente en la obra? A ver, ¿quién es Dorina? Dorina es la fiel creyente de Argón. Si bien es cierto, aquí en el texto no se ha mencionado exactamente la función de Dorina, solo aquí Dorina cuando se entera, ¿no? Dorina le cuenta a Elmira, pues que su hija se iba a casar con Tartufo, ¿no? Ya no se iba a casar con eh, Tino. Entonces, aquí no se menciona, pero en el video que ustedes han visto, nos dice por qué Dorina es la más inteligente de
en este caso de la obra, ¿ya? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo porque, escriban ahí, porque era, disculpen, porque era astuta, ¿ya? Astuta. Y tenía la capacidad para desenmascarar, ¿ya? Desenmascarar. Desenmascarar la hipocresía. La hipocresía. Bien, ahí está. Estamos hablando de Dorina. Dorina era bueno, en este caso, sirvienta antigua de Orgo. Sí, terminen de escribir. Bien, Grismari. Muy bien, listo. Ahora sí, de esta manera estamos respondiendo y completando el mapa. Hemos respondido las 4 preguntas y al final ustedes tienen una actividad de evaluación. Comienzo con la explicación, ¿sí? Aquí, identifica los elementos de la obra con los gráficos. Aquí, en los gráficos. Aquí ven a un personaje, se ve tranquilo. Miren, parece un devoto. No, aquí tenemos un documento. Y aquí tenemos a una persona de rodillas rezando. Ese sería ta- Tartufo. Este sería Tartufo. Listo. Y este, Orgón. Argón. ¿Y a qué este documento a qué se refiere? Ah, Molière. A Molière como autor de la obra. Listo. Por último, tienen preguntas donde van a indicar cuál es verdadero o falso según la hora de su afirmación y preguntas para marcar. Bien, entonces, de esta manera, espero sus actividades de literatura. Ya no se olviden agregarle tema 2. Mi nombre es tal, curso de literatura para hacer la revisión de sus actividades. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta referente a la actividad del día de hoy? Yo no tengo preguntas. No, mismo, pero Bien, me parece genial. Entonces voy a tomar asistencia, ¿sí? Y de acuerdo a eso voy a finalizar las clases del día. ¿Sí? Y de esta manera finalizamos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, el día de mañana nos toca el razonamiento verbal. Por favor, tengan a la mano su ficha. Cuídense. Chao, profesora. Hasta mañana. Cuídate. Bye, cuídense.